Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos como el terremoto de Pedernales o la guerra en la frontera norte, y que ha trabajado para el Ministerio de Salud, el Seguro Social Campesino, pero además ha trabajado en la Unión Soviética, digamos en la Federación de Rusia cuando murió y terminó la Unión Soviética, desde el año 92 hasta el año 97, como exportador de flores y plantas medicinales. Hoy hablaremos acerca de qué es lo que está pasando con el turismo en Ecuador. Y hablamos de esto porque estoy al frente de una fundación, la Fundación Ecotrackers, que promueve el turismo educativo, el turismo inteligente, el turismo en el que la gente viene para aprender español o la gente de Ecuador va a aprender otro idioma, pero al mismo tiempo viene a hacer trabajo voluntario aquí en Ecuador o a hacer trabajo ocasional en países como Francia, Australia, España. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que los ecuatorianos que están desesperados porque no pueden soportar vivir en este país que se ha convertido, como todos sabemos, en un botín, en una guarida de narcos, en una guarida de corruptos, en una guarida de pícaros y ladrones, de extorsionistas, que nos obligan a salir de este país. Esta gente, los ecuatorianos que llevamos ya varias generaciones en la que la población, el Estado ecuatoriano, los padres de familia, los estudiantes de Ecuador han hecho sacrificios por años para tratar de tener un título profesional, un conocimiento, una habilidad. Y esto ahora se está perdiendo porque estamos exportando talento humano, estamos exportando mano de obra sana, joven, y nos estamos quedando aquí con enfermos, con viejos, con delincuentes, con corruptos. O sea que lo mejor de nosotros se está marchando del país y lo peor se está quedando. Y tenemos el gran problema de que cuando llegan las elecciones ya no tenemos gente buena para poder decir entre este o esto otro puede ser el útil. No, lo que tenemos adelante de nosotros son adoradores del dios dinero. Gente que te habla de dinero, que te habla de plata, que por la plata mata, que por la plata miente, por la plata roba, por la plata engaña, por la plata se hace político. Esa es la gente que nos queda aquí en el país. Ante esta situación, la industria turística ha sido la más golpeada, porque como ustedes saben, el turismo se convirtió en el principal vector de las enfermedades. Ya nos trajo antes el la chikungunya, después nos vino el COVID, y ahora pues la transmisión de enfermedades básicamente es por vía aérea, por donde vienen los turistas, la mayor parte de los turistas. Antes la transmisión de las enfermedades era por barcos, embarcaciones que venían de Europa a América, como la viruela, el sarampión, la tosferina, la rabia, la malaria, que llegaron de Europa a América. Entonces estamos viviendo un momento de transición en el que el turismo deja de ser una de las importantes fuentes de ingreso del país. En países como Cuba, República Dominicana, España, México, Francia y estados como Nueva York, Las Vegas, Miami, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos económicos de la población y además de ingresos de divisas. En el caso de Ecuador, la violencia que le siguió a la pandemia, con noticias que llenan los diarios internacionales, la BBC, la Deutsche Welle, France 24, CNN,
y hace que el nombre de Ecuador realmente esté por los suelos. A esto se suma la inestabilidad política que estamos viviendo, producto de un error que cometimos los ecuatorianos, porque sabiendo que Guillermo Lasso había desfalcado a los ecuatorianos cuando era superministro de Economía, y luego en el gobierno de Yamil Mahuad, y luego en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, se aprovechó de la situación, compró a precio de gallina apestada a los CDR y luego los canjeó por una gran suma de dinero que le convirtieron en el banquero más rico del país. Después de eso, de saber que la codicia es el alma del presidente, que es un hombre que nace, crece, muere y se reproduce, porque la codicia es su motor, es su obsesión, es su enfermedad. Él es un usurero, aprendió a ser usurero, y la usura era un pecado entre los judíos. Recordemos que Cristo, con una vara, con un látigo, fue a sacar a los usureros que se habían apropiado del templo de Jerusalén. Y se dice que por haber hecho eso, lo crucificaron. La usura se convirtió en un pecado dentro de la religión católica. Pero nosotros, los ecuatorianos, que somos católicos, apostólicos y romanos, no sabíamos o nos hicimos los tontos y votamos por un usurero, por un pecador. Y ahora ese usurero nos ha convertido a todos los ecuatorianos en deudores. Porque ese es el trabajo de un banquero. ¿Qué es un banquero? Es un creador de deudores. Entonces ahora somos deudores de la banca internacional. Ahora somos deudores de los impuestos. Ahora somos deudores de los créditos que él nos ofrece. Que nos da, dizque a precio de gallina apestada, créditos por el 1%, por 30 años, sí señor. El único problema es que se lo presta a usted para que haga cultivos, como lo que están haciendo la gente de la costa, y viene una inundación como la que viene, pues, ¿y qué pasa si llega una inundación? Si todo el mundo está endeudado en esos cultivos, pero ahora todo el mundo, como se dice, está jodido, porque no solo que perdió la cosecha, sino que además está endeudado en el famoso crédito que le dio el Banco Nacional de Fomento, que antes, ahora se llama Banecuador, disque al 1% por 30 años. Pero, señor, está endeudado, punto, y no tiene cómo pagar, punto, eso es todo. Y además tiene que pagar la educación de sus hijos, tiene que pagar el agua, el internet, el celular, la electricidad, la pensión, el transporte, tiene que pagar el impuesto de la propiedad, el impuesto predial, tiene que pagar en cada compra que hace el IVA. Todos nos convertimos en endeudados. Y el problema no es ser endeudado. Qué bueno, qué maravilloso. Endeudarse en Estados Unidos es una cosa maravillosa, extraordinaria. Endeudarse en Ecuador es otra cosa. Endeudarse en Ecuador significa que el clima no le va a afectar. Eso es imposible. En Estados Unidos, aunque llegue un ciclón, aunque llegue una nevada, inundaciones, sequías, el Estado le protege a usted. Hay seguro para los cultivos, hay seguro de salud, hay seguro de educación, hay seguro hasta por las cosas, hasta por la cámara fotográfica tiene seguro, hasta el celular tiene seguro. Aquí en Ecuador, señor, si le roban el celular nadie le repone. Si el invierno viene y le roba los cultivos, nadie le repone. Si se le muere, si usted se enferma, ni el seguro le cubre. El seguro le cubre solamente a una parte de la población. El resto de la población tiene que ir al Ministerio de Salud a ver si le salva. Porque esa es una caridad, es un regalito que le hace el gobierno.
Usted no puede ponerse bravo en el Ministerio de Salud, porque usted no está exigiendo nada. Es un caballo regalado al que no se le puede mirar el diente. Eso es la educación y eso es la salud en Ecuador. Entonces, el turismo es lo más golpeado. Ha sido lo más golpeado. Y sin embargo, hay muy pocos países en el mundo que tengan los encantos y la belleza que tiene Ecuador. Que las Islas Galápagos, que los Andes, que las playas, más de 2.200 kilómetros de playas, que la selva amazónica. ¿Qué atractivos en el mundo pueden superar a los atractivos naturales que tiene Ecuador? Dígame usted, ¿cómo es posible entonces que si tenemos tantos atractivos naturales, ni los ecuatorianos queremos vivir en este país? Las olas migratorias son escandalosas, atroces. Antes se iban solo los indígenas que iban de espaldas mojadas en los años 60 a trabajar en los Estados Unidos porque se fueron los jóvenes de Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Luego, cuando llega esta crisis de Yamil Maguad, del Sucre y del dólar, de la crisis bancaria llamada el feriado bancario, por primera vez masivamente se fueron las mujeres. Hoy, los padres, los abuelos, vemos con el corazón apretado entre las dos manos cómo se llevan a nuestros niños de 4, de 3, de 5, de 8 años a cruzarse el tapón del Darién, el Centroamérica, los desiertos, el río, el océano, los muros, a burlarse de la policía de los Estados Unidos, de la Guardia Fronteriza, a exponerse a los ladrones, a los traficantes de seres humanos, a los traficantes de drogas, a nuestros propios nietos ecuatorianos. ¿Cómo llegamos a esto si tenemos el país más bello, uno de los más bellos del mundo? ¿Cómo? Si exportamos oro, si exportamos petróleo, si exportamos banano, cacao, ¿cómo es posible que seamos productores de alimentos y tengamos la población infantil desnutrida? Una de las más grandes poblaciones infantiles desnutridas del mundo. ¿Qué diablos pasa? Entonces esto nos obliga a pensar cómo reactivar el turismo. Pero no solamente cómo reactivar el turismo. ¿Cómo hacer que los productos, los alimentos que producimos, primero sirvan a los ecuatorianos y después se exporten, pues? Que los minerales, que el petróleo, primero nosotros hagamos productos derivados del petróleo y no exportemos materia prima, pues. Que no exportemos bananas, porque sí, si es posible exportemos bananas en preparados, en productos con valor agregado se llama. No es posible que sigamos exportando madera, devastando, y que la madera nos hayamos convertido en grandes exportadores de madera. ¿Cómo diablos se pasa eso? Si sabemos que la madera que se saca en este país se saca de las áreas protegidas. Señor, eso es saqueo. Tenemos entonces que parar esto. Y claro, uno de los caminos para parar esto es indudablemente ahora la vía legal, cambiar este presidente y convocar a elecciones, y que los próximos presidentes en el momento del debate nos ayuden a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo, porque estamos brutos, estamos psicoseados con los muertos, con los crímenes, con los asesinados que desde hace 3 años están todos los santos días en las pantallas de televisión.
Estamos viviendo el terrorismo mediático. Es que la sangre vende en este país. Ecuador se ha convertido en un circo romano, que ahora todos los países del mundo lo miran, lo contemplan en los noticieros y dicen: mira, allá está el circo, bien, vamos a ver cómo se matan, vamos a ver cómo se mueren, qué lindo. ¿Hasta cuándo, compañeros? ¿Hasta cuándo ecuatorianos? ¿Hasta cuándo latinoamericanos? ¿Hasta cuándo seres humanos, descendientes de indígenas españoles y negros, en este territorio del continente americano, hasta cuándo vamos a vivir la desgracia estando en el lugar más rico y privilegiado del mundo? Gracias.